Bueno, continuamos con el diputado Roy Daza. Roy, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la oposición está en un solo plan, que es de hacerle daño al país. Eso es absolutamente cierto. Toda la oposición anda en lo mismo. No, yo creo que hay sectores de la oposición que son una oposición democrática, que tiene, por supuesto, un proyecto político distinto al proyecto del chavismo. Tienen un proyecto en el cual, por supuesto, nosotros no compartimos y lo debatimos en la calle. Pero evidentemente hay un núcleo, afortunadamente para el país, no mayoritario de la oposición que ha estado en cosas como la guarimba, como en intentos de desestabilización, que yo creo que lo que pasa es que la base social de la oposición, es decir, ese ciudadano que podría incluso en algún momento votar por el chavismo, pudiera votar por la oposición, o que sencillamente no está de acuerdo con el proceso bolivariano, pero que no va a estar de acuerdo con una posición de violencia callejera, ni con la desestabilización. Yo creo que son cosas distintas. Ahora, ese núcleo violento yo creo que debe ser denunciado y debe ser puesto al descubierto cuáles son sus planes cada vez que se presente. ¿Qué pasa, en tu opinión, dentro de la MUD frente a ese sector? ¿Qué es lo que tú crees que pasa, que ocurre ahí? Lo que pasa es que ese sector tiene un gran poder mediático. Fundamentalmente tiene un poder mediático fuera del país, ¿no? Pero muy grande. Mira, el video de Leopoldo López estaba casi inmediatamente en el diario El País de España, ¿no? Y estaba en varios diarios yo mismo me ocupé de ver en qué portales estaba el video. Y bueno, por supuesto, él pone en el video, es decir, tiene una gran capacidad desde el punto de vista mediático de colocar, de poner una idea política en muy poco tiempo en muchas ciudades y en muchos países del mundo. Eso es innegable. Y eso, por supuesto, hace que la otra parte, esa parte democrática de la oposición venezolana, que yo sí creo que existe, muchas veces se deja chantajear por estos caballeritos. Bueno, seguimos conversando con Roy Daza. Roy, el periodismo, tú eres periodista por encima de tu ocupación actual, que es la de parlamentario, pero tú eres periodista y has sido reportero, como fui yo también. Y me gustaría que desde el periodismo evaluáramos el momento actual, desde la perspectiva del periodismo. Tú como periodista, el momento actual, las denuncias que ha habido contra altos funcionarios del gobierno y del Estado, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico, los señalamientos que han salido en la prensa internacional contra Diosdado Cabello, que él ha iniciado acciones judiciales para defenderse de esos señalamientos. También, bueno, lo que ha ocurrido en días recientes, capturaron a un narcotraficante con una presunta ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, yo creo que podríamos hablar del periodismo en Venezuela. Yo creo que el periodismo en Venezuela es uno de los mejores del mundo, ¿no? Es decir, a mí que por mis responsabilidades me toca asistir a muchas reuniones parlamentarias, incluso en algunos casos a dar conferencias en universidades, en distintos escenarios. Uno ve en Venezuela un debate político muy duro, es cierto, muy fuerte, pero ve un debate político. Es decir, en Venezuela los medios de comunicación son expresión de ese debate. Y los medios de comunicación han asumido una posición política. Esa posición política de los medios de comunicación ha sufrido una modificación sustancial. Una modificación sustancial porque una buena parte de los medios que estaban en la oposición se dieron cuenta que le estaban hablando a un 5% de la población y dijeron hasta aquí llegamos. Ahora nosotros queremos hablarle a todo el país. Y eso ha modificado en los últimos 2 o 3 años la posición de la mayoría de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estaba claro, por ejemplo, en la prensa, los 2 periódicos que más o menos se mantienen en una posición equilibrada tenían una alta venta del periódico, una circulación bastante buena, y los otros no. ¿Qué han hecho? Eso ha modificado la conducta de la política editorial de buena parte de la prensa venezolana. Eso es un aspecto. El aspecto que tiene que ver con Diosdado Cabello, eso no es otra cosa que una infamia.
Es decir, eso no tiene otro nombre, que no se puede llamar de otro nombre, porque tú no puedes atacar a un diputado, a una persona, y mucho menos al presidente de la Asamblea Nacional de un país, y bueno, así como que si no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado en esta oportunidad? Que el presidente de la Asamblea Nacional tomó la decisión de defenderse, y es lo menos que tú puedes hacer frente a una cosa. A mí me hacen una acusación de eso y te voy a decir lo siguiente: yo voy para el Ministerio Público y me defiendo. Y en el caso del compañero Diosdado Cabello, yo creo que él ha hecho lo único que puede hacer, que es defenderse ante lo que evidentemente es un ataque artero que no tiene nombre, de verdad. ¿Crees tú que la derecha quiere asesinar a Diosdado Cabello, como él lo ha denunciado? Yo creo que este acto, que ha hecho una conspiración bastante compleja que hay en el país, busca asesinar moralmente al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y a otros cuadros importantes como el gobernador Tarek El Aissami, que es uno de los cuadros fundamentales de nuestro partido y de nuestro movimiento. Ha tratado de... Pero yo creo que, y yo lo escribí en un artículo hace apenas 2 semanas, es decir, el problema es que esta gente que hace esta cosa no sabe que los chavistas somos irreductibles y que somos gente dura, que tenemos el cuero duro, que sabemos aguantar golpes. Por cierto, Roy, tú eres del Estado de Aragua. Ustedes, en el PSUV del Estado de Aragua, no sabían de los presuntos hechos de corrupción en los cuales incurría el exgobernador Rafael Icea. Mira, ¿por qué siempre ocurre que después que los señalados se van del país es que por lo general ocurre, se les acusa, se les señala, valga el término nuevamente? Mira, desde el punto de vista... Ahí tiene un chocolate caliente. Sí, qué bueno, ¿no? Desde el punto de vista de una información concreta, es decir, específica, no de una bola o de un corrillo, de un comentario. Yo las únicas acusaciones que conozco es decir, acusaciones de alguien, para mí una acusación es cuando alguien dice públicamente, presenta indicios o presenta pruebas, porque en corrupción es muy difícil que la gente tenga pruebas, pero si hay indicios suficientes, se puede hacer. La primera la hizo Ismael García, que es diputado de la oposición, y la hizo en función de la actuación de Icea cuando era ministro, y ahí está en la averiguación solicitada en el 2007 por Ismael García. Y la otra que conozco es la que hizo hace un año y tanto el gobernador El Aissami. ¿Y por qué ocurre que un diputado como Ismael García presente esa denuncia y no se investiga? Yo creo que esa investigación debía haberse hecho. ¿Qué resultados tuvo? Yo no lo conozco. Es una buena pregunta para la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque esa denuncia fue planteada y ahora ha planteado otro tipo de denuncia. Esa investigación yo creo que debe salir adelante y que debe clarificarse todo lo que haya que clarificar y que debe asumir la responsabilidad quien la tenga que asumir. Lo importante de esto es lo siguiente. Sí es una demostración que en el chavismo, caiga quien caiga, cuando se descubre una situación, eso va a los tribunales y eso va por los canales regulares de la justicia. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuamos conversando con Roy Daza, diputado al Parlamento Latinoamericano. También vamos a leer la participación de la audiencia en su momento.